Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es Graciela. Estoy muy feliz, un poquito nerviosa por que Dios me ha dado la gracia de poder compartir con ustedes mi testimonio y lo que Dios me ha enseñado a través de estos 24 años de ser salva, ¿no? En el Evangelio, en este Evangelio verdadero. Entonces, pues quiero dar gracias primeramente a Dios. Entonces voy a inclinar un poco mi rostro para darle gracias a Dios por este momento. Señor amado, muchas gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos da de escuchar tu santa palabra, Señor. Permítenos que esa gracia de que tu palabra entre a nuestro corazón, Padre, y que seamos uno solo, unidos, Señor, como el televisor, la nevera se puede unir con la corriente para que funcione, Padre, así también permítenos esa gracia y que nuestro corazón también sea unido con tu santa palabra y seamos uno solo contigo, amado Dios, viviendo en agradecimiento delante de ti, amado Padre, todos los días. Gracias, amado Señor, te lo agradecemos por el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, como ya les dije, mi nombre es Graciela Barrera. Vamos a abrir la santa palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de San Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 3, por favor. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eh, cuando yo estaba, cuando yo era bebé, yo pertenecía a una familia muy pobre, éramos muy pobres y mi mamá pues se separó de mi papá porque mi papá le daba muy duro a mi mamá, le pegaba muy duro. Mi mamá, vivíamos con mi abuelita era cieguita, entonces mi mamá le tocaba ir a coger pasto y comida en el campo, en el monte y llegaba muy tarde de la noche. Así que yo, que era la segunda hermana, me quedaba con mis hermanos pequeños, pero en mi casa no había luz eléctrica, sino solamente velas. Y en estas velas, mi mamá nos dejaba para que nosotros no cogiéramos las velas, nos dejaba en la calle. Y yo veía, cuando estábamos en la calle, nos acostábamos así con todos mis hermanitos y íbamos en la calle. Y yo miraba siempre el cielo. Ustedes saben que en tierra caliente el cielo está lleno de estrellas, llenito, llenito de estrellas. Y yo siempre miraba las estrellas. Y teniendo unos 6 7 añitos, yo decía, ¿quién es Dios? ¿Sí? Porque me crié con mi abuelita que siempre nos enseñaba Dios, Dios, pero también nos enseñaba el infierno. Cuando nosotros cometíamos un error o una falta, mi abuelita nos decía, si tú me robas una cuchara, si me robas algo, te vas al infierno. Y yo me crié con un temor al infierno, hermanos, con un temor. Y también, por otra parte, mi abuelita nos decía de Dios, ¿no? Nos hablaba de Dios, pero yo decía, ¿quién será Dios? Y yo decía, ¿quién es Dios? ¿Cómo será Dios? ¿Quién es Dios? Pasado mucho tiempo, hermanos, a los 11 añitos me vine para la capital a trabajar de empleada, fui muy perseguida, tuve que dormir en las calles, también pasé mucha situación y después yo empecé a asistir a una iglesia cristiana. Me acuerdo que lo primero que le dije a esta persona, a este pastor, le dije, ¿cómo voy al cielo? ¿Cómo voy al cielo? ¿Y quién es Dios? Entonces me decía, Dios es todopoderoso, Dios es el creador de todo, Dios es grande, omnisciente, omnipotente. Entonces yo le preguntaba, ¿y cómo voy al cielo? ¿Cómo veo a Dios? Esa persona me decía, usted tiene que cumplir los mandamientos, usted tiene que hacer obras buenas, usted tiene que venir a la iglesia. Y me acuerdo que hacía muchas guerras espirituales y yo decía, pero Dios mío, ¿cómo hago yo esto? ¿Sí? Porque realmente, hermanos, a mí me gustaba el traguito, me gustaba tomar, me gustaba la parranda, me gustaba todo eso, ¿sí? Pero entonces yo no sabía quién era Dios. E intenté muchas cosas para poder entrar al cielo, para poder ir al cielo. Cuando yo me retiré de esta iglesia, yo dije, no, esto no es para mí. Después asistí a otra iglesia y en esta otra iglesia me dijeron que yo tenía que bautizarme para poder
ser hija de Dios. Y yo decía, ay, listo, entonces me entregaron un libro donde me tenía que a aprender hartas normas, muchas normas. Pero en la última página me acuerdo que decía, Jesucristo viene por su iglesia. Y yo decía, ¡ah, pucha! ¿Y cuál será la iglesia de Dios? Porque yo había asistido, yo venía de la católica, después asistí a la Bethesda, después a la Manantial, después a la Pentecostal. Así me la pasaba, pero siempre buscaba la iglesia para saber cómo iba donde Dios, porque yo le tenía mucho temor de ir al infierno. Era tanto el temor que tenía de ir al infierno que hasta un día me soñé que yo iba bajando por el barrio donde vivía y había un vecino que se estaba quemando completamente. Cuando yo lo volteé a mirar, yo dije, él se va para el infierno. Entonces yo le tenía mucho temor de ir al infierno, siempre le tuve temor, siempre busqué una iglesia que me enseñara cómo voy a Dios, cómo yo no voy al infierno. Pero yo al ver que asistía y que me enseñaban tantas normas y que me iba a bailar, cuando yo me iba a bailar y estaba tomada, estaba borracha, yo me acordé y yo decía, pero yo no, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no, yo tengo que cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo voy al cielo? No sabía, hermanos, y eso fue mucha carga conmigo. Hasta el año 2003 conocí, es mucha historia la mía, hermanos. Espero que con la gracia de Dios yo pueda seguirles compartiendo mi testimonio. Es la primera vez que hago esto y le doy muchas gracias a Dios por darme esta gracia y esta oportunidad de poder hablar la palabra de Dios, porque yo no soy digna de esto, hermanos. Yo no soy, sí, bueno, entonces les digo comentando. En el año 2003, quiero contarles también que soy mamá de 7 hijos. Tuve 7 hijos. Tengo los mejores hijos del mundo. Después les cuento de ellos también el testimonio, porque tengo muchísimo testimonio, hermanos, de lo que Dios ha hecho en mi vida, después de que yo pude entender quién era Dios, porque yo no sabía quién era Dios. Pero vamos a leer la palabra en San Juan 1, el versículo 1, ¿no? Como leímos, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en la iglesia me enseñaron esta palabra. ¿Quién es Dios? ¡Ah! El verbo es Dios. Dios es el verbo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si nosotros leemos en Génesis, cuando Dios empieza a hablar sobre la creación, Dios dice, y dijo Dios, ¿sí? Y dijo Dios. Y dijo Dios, sepárense las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que su fruto esté en él. Y dijo Dios. Entonces yo entendí en mi corazón, Dios es la palabra. Yo tengo que recibir la palabra. Dios me está hablando. Dios, cuando Dios me habla, es Dios. Eso yo entendí en mi corazón. Cuando yo entendí esto, que Dios era la palabra, hermanos, yo era muy feliz, ¿sí? Tuve mucha felicidad en mi corazón porque yo sufría, ¿no? Primero, como ustedes saben, hermanos, nosotros, ¿por qué sufrimos? Nosotros no sufrimos porque tenemos la situación. Hermanos, yo tuve 7 hijos, ¿sí? Fui madre cabeza de familia, trabajé muy duro para sacar a mis hijos adelante, ¿sí? Yo trabajaba en las cocinas, estudié gastronomía, sé preparar muchas comidas, gracias a Dios. La iglesia también, por la gracia de Dios, me ha utilizado para también poder cocinar. Sé lo que es estar en los campamentos mundiales, he experimentado muchas cosas bonitas, ¿sí? Pero hermanos, cuando la palabra de Dios entró a mi corazón, ¿sí? Porque ¿por qué sufría? Primero, hermanos, porque tenía miedo de ir al infierno, primero. No sabía cómo ir al cielo, porque yo me condenaba muchísimo. ¿Por qué? Porque me gustaba tomar, porque me gustaban los novios, porque me gustaba la parranda. Vivía una vida tan desordenada, hermanos, tan desordenada. Cuando yo vivía en ese mundo, yo tenía mucha carga en mi corazón, porque yo decía, este mundo en el que yo estoy me va a llevar al infierno. Pero tampoco yo podía salir de ese mundo, yo no podía salir, yo no sabía cómo salir. Un día, hermanos, hasta yo estando en embarazo, hasta quise quitarle la vida a ese bebé que estaba en mi vientre.
Y es tanto, hermanos, que hasta yo salí a buscar un veneno para acabar con mi vida y con la vida de mis hijos. Pero cuando yo iba saliendo, yo pensé, ¿no? Ah, pero si yo mato a estas personas, ellos van a ir al infierno. Siempre tuve ese temor de ir al infierno, ¿sí? Eso me llevó a buscar una iglesia. Y le doy gracias a Dios, hermanos, que pude entender que la palabra es Dios. Y que cuando Dios me habla, cuando yo leo la Biblia, cuando yo escucho la palabra, sé que es Dios el que me está hablando, ¿sí? Sé que debo aprender a escuchar a Dios, pero también como un siervo nos enseñaba, nosotros no podemos por nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Como un siervo de Dios me enseñaba, nosotros no podemos, pero Jesucristo sí puede. Si Dios me ayuda, yo puedo. Si Dios no me ayuda, yo no puedo, ¿sí? Entonces, hermanos, como ya les dije, ¿no? Mi testimonio muy largo, pero pude entender por medio de la palabra, cuando Dios me habló, mi salvación del perdón de mis pecados, ¿sí? Mi salvación de la vida eterna, ¿sí? Especialmente porque yo tenía la condenación de ir al infierno, porque yo no había escuchado a Dios, yo no había escuchado la palabra de Dios, ¿sí? Pero en el libro de San Lucas, ¿sí? San Mateo, voy a buscar el libro de San Mateo y les voy a leer mi testimonio de salvación, ¿no? San Mateo, el capítulo 21, el versículo 10. Voy a leer desde el versículo 28, dice: Parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Hermanos, cuando yo escuché que los publicanos y las rameras iban ¿sí? Aquí dice: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Cuando yo pude escuchar esta palabra, cuando yo recibí esta palabra en mi corazón, que fue el 20 de marzo del 2003, ¿sí? Ese día fue un miércoles en un culto de la noche. Esta palabra entró en mi corazón y se conectó con mi corazón y yo pude escuchar, ¿no? Verdaderamente, si los publicanos y las rameras, como yo llevaba una vida tan desordenada, una vida tan vacía, pero cuando entró esta palabra en mi corazón, yo pude entender, yo ya me salvé. Ya me salvé, ya no voy a ir al infierno, yo ya voy al reino de los cielos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, por la promesa que Dios me está dando, ¿sí? Yo entendí la salvación el 20 de marzo del 2003, aunque yo en el año 2000, yo había escuchado el evangelio del perdón de mis pecados, porque la iglesia me enseñó en el libro de San Mateo, el capítulo 3, ¿sí? El versículo 16, 15, 16, 17, habla del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando llegó a Juan el Bautista predicaba el evangelio del arrepentimiento para el perdón de los pecados, ¿sí? Pero él predicaba el arrepentimiento, ¿por qué? Porque debía el pueblo arrepentirse, ¿sí? Para que volviera a Dios, para que volviera a Jesucristo. Cuando Jesús fue ante Juan para ser bautizado por Juan, Jesús se le oponía, ¿verdad? Pero Jesús le dijo: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cuando nuestro Señor Jesucristo recibió el agua en el cuerpo, en su cabeza, por medio de Juan el Bautista, en ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo el pecado de todo el mundo sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese día me explicaron esta parte, que nuestro Señor Jesucristo había cargado en el río Jordán el pecado de todo el mundo sobre él, ¿sí? Y que al otro día, cuando Juan el Bautista lo vio ahí pasar por la otra orilla con sus discípulos, le dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo recibí esa palabra, hermanos,
pero yo solamente la había recibido en mi pensamiento. Yo no había recibido la palabra en mi corazón, no la había entendido. Pasaron así 2 años y medio, ¿sí? Por eso cuando yo iba al mundo, cometía mis errores, mis faltas, yo decía, pero ¿yo por qué hago esto si yo no tengo pecado? Yo durante ese tiempo, desde julio del año 2000 hasta, hasta el 20 de septiembre del año 2003, la palabra de Dios no había entrado en mi corazón, porque muchas veces la palabra puede quedar aquí, ¿no? En el pensamiento, ¿sí? Pero no baja al corazón, ¿sí? No baja Dios al corazón. Dios es la palabra, ¿cierto? Pero si Dios no entra al corazón, superficialmente queda en el pensamiento, pues realmente no tenemos nada que ver con Dios, ¿sí? Pero si la palabra, que es Dios mismo, baja al corazón y se une con nuestro corazón, y yo creo en mi corazón 100% la palabra de Dios, realmente ahí entra Dios a mi corazón, porque Dios es la palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, durante ese tiempo yo únicamente tenía la salvación, el perdón de mis pecados, teóricamente, ¿sí? Como un conocimiento. No había bajado a mi corazón. Pero el 20 de marzo del 2003, yo sabía en mi corazón, yo sabía que yo no tenía el pecado. Yo sabía que Jesucristo había venido a morir por mis pecados. Yo sabía que Jesucristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero cuando yo cometía los errores, cuando yo cometía faltas, eso me cargaba, ¿sí? Eso no me dejaba tranquila. Yo me sentía incómoda por eso. No tenía paz. Pero el 20 de marzo del 2003, recibiendo esta palabra, porque este es mi testimonio de salvación, la palabra de Dios dice, ¿no? Que el que no se haya escrito en el libro de la vida no entrará al reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuál es el libro de la vida? El libro de la vida es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas personas no lo saben en el mundo. Muchas personas no saben que Dios es la palabra, como lo dice San Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Cuando la palabra entra a mi corazón, cuando entró en mi corazón, yo me uní con Dios, ¿sí? Porque 100% ya nada me condenaba. Cuando yo recibí esta palabra, que aún los publicanos y las rameras iban delante de vosotros al reino de los cielos, yo fui la mujer más feliz ese día en mi corazón. Ese día, ese culto, en la ciudad de aquí, Bogotá, cuando llueve, demasiado frío hace, demasiado frío. Y cuando yo entendí en mi corazón verdaderamente que ya no tenía el pecado en mi corazón, que era 100% limpia de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, verdaderamente yo tuve tanta felicidad en mi corazón, fui tan feliz que al salir esa noche del culto, eran como las 10 de la noche, llovía muchísimo, incluso estaba en embarazo de mi hijo que hoy tiene 22 años. Yo estaba en embarazo y hacía tanto frío, pero yo miraba al cielo y yo decía, gracias Padre, gracias por haberme salvado de mis pecados. Yo no merezco, yo no soy merecedora, Señor, de esta salvación. Yo pude visualizar el sufrimiento, su dolor, su sacrificio en la cruz, todo lo que Él tuvo que pasar por mí, por salvar mi espíritu, por salvar mi alma del pecado. Verdaderamente esa noche fui tan feliz que aún yo iba por la calle, llovía, con mucho frío iba, pero me encontré a un habitante de la calle, una persona como indigente, ¿verdad? Pero él estaba con un costal y él estaba, los habitantes de la calle, los de más bajo nivel, ellos fuman como un boxer, ¿no? Como un pegante para poder como quitar el frío, el hambre, ¿sí? Es como droga para ellos. Pero él estaba con ese pegante ahí y cuando yo lo vi, yo le dije, ¿sabes que nosotros no tenemos pecado? Yo le gritaba, nosotros no tenemos pecado, nosotros somos libres, nosotros somos justos, vamos al cielo, usted también va a ir al cielo, usted también. Y él me decía, uy, madrecita, venga, siéntese aquí, fúmese esto.
Yo le decía, usted no tiene pecado, usted es justo, usted va a ir al cielo, ¿sí? Créalo, créalo. Y me fui. Desde ese día mi vida totalmente se cambió, hermanos, totalmente. Fui una nueva criatura, porque el Espíritu Santo de Dios, que es la palabra de Dios, entró en mi corazón. Y desde ese día nada me condenaba. Porque aunque yo cometía los errores, me acordaba del siervo de Dios que me decía, yo no puedo, pero nuestro Señor Jesucristo sí puede. Yo no puedo hacer esto, pero si Jesucristo me ayuda, yo puedo. Desde ese día yo pude descansar en mi corazón, pude tener esa paz, esa felicidad, ¿sí? Esa paz que sobrepasa cualquier cosa, hermano, ¿sí? Aún claro, seguía la situación, sí, yo tuve demasiada situación, pero no me interesaba porque desde ahí en adelante yo empecé a alargar los vestidos y empecé a salir con una Biblia, con mi Biblia debajo del brazo, ¿sí? Y empecé a hablarle a las personas, no tenemos pecado. Yo iba y les hablaba a muchas personas que me conocieron en ese mundo, pero no me importaba lo que me dijeran. Yo les decía, mire, la Biblia, la palabra de Dios dice que nosotros no tenemos pecado, que nuestro Señor Jesucristo vino y quitó el pecado de todos nosotros. Somos limpios. Y ellos me decían, ¿usted qué le pasa? ¿Dónde dice eso? Yo no conocía de la palabra de Dios porque yo nunca había leído la Biblia. Pero yo le decía, yo no sé, pero la Biblia dice, ahí dice. Y ellos me decían, pero muéstreme. Pero yo les decía, yo no sé, pero lea la Biblia, que ahí dice que nosotros ya no tenemos el pecado. Se me vino mucha situación y muchas de las personas que en ese tiempo tal vez me ayudaban o así, me dieron la espalda, me empezaron a decir que yo estaba loca, pero yo estaba muy feliz, ¿sí? Lo primero que quise hacer era enseñarle a mis hijos este evangelio y enseñarle a mi familia. En el año 2003, Dios me mandó para mi tierra natal porque yo vivía en la capital, pero Dios me mandó para la capital, para el Huila, para Garzón. Allá estaba mi mamá, mi familia, toda mi familia. Yo empecé a predicarles el evangelio. Yo me fui, hermanos, con las manos vacías, sin absolutamente nada. Solamente me fui con mis hijos, con mi ropa, con la ropa y con unos libros que el pastor, por la gracia de Dios, me había regalado. Yo llegué a mi pueblo, pero mi deseo fue siempre enseñarles este camino a mi familia. Desde ahora todos mis hijos son salvos. Desde ahora todos mis hijos son santos, justos y perfectos, como dice la palabra. Le he enseñado por la gracia de Dios, porque Dios me ha permitido enseñar. A muchas personas le he compartido. Cuando yo empecé en el pueblo, yo viví desde el año 2003 hasta el año 2016, que Dios me permitió volver a la capital. Y yo salía, compartía, hicimos seminarios en el pueblo, invitamos a muchas personas. Cuando habían campamentos mundiales, no me interesaba venirme echando dedo en las carreteras con mis hijos, ¿sí? Les pedía a los buses que me trajeran, cargaba a mis hijos uno detrás del otro, pero me venía para los campamentos mundiales, trayendo lo que Dios ponía en mis manos para la iglesia, para el pueblo de Dios. Desde ese día, la iglesia me ha acogido, ¿sí? A mí, a mis hijos. Agradezco mucho a Dios por este evangelio tan precioso que Dios me ha dado, ¿sí? Yo sé que tal vez ahora, pues tal vez no sé si muchos de ustedes me entiendan o no, pero yo les conté un poquito mi testimonio de salvación, ¿sí? Eh, Cómo yo recibí el perdón de mis pecados, cómo siendo una persona tan vil, ¿sí? Como dice la palabra de Dios, ¿sí? De lo más vil y menospreciable Dios ha escogido para avergonzar, ¿quién? A los sabios, ¿sí? Entendiendo mi condición, ¿sí? Poco a poco, paso a paso. Al principio no fue fácil porque yo no conocía de la palabra, pero el siervo de Dios me decía, lea la Biblia aunque no la entiendas, solamente reciba, acepte como Dios habla, acepte como Dios dice la palabra. Empecé a leer y Dios me ha dado muchas promesas. Sé que soy mujer y le agradezco a Dios, ¿sí? Por todo lo que Él ha hecho en mi vida, pero el agradecimiento más grande que yo tengo en mi corazón, hermanos, es que soy salva, es que no tengo pecado en mi corazón, es que yo le creo a nuestro Señor Jesucristo, creo lo que Él hizo por mí,
Creo de verdad y corazón que yo no tengo el pecado en mi corazón. Creo que lo que Él dijo, su última palabra, como lo dice en el libro de San Juan, el capítulo 14, ¿no? Consumado es, ¿sí? Ya todo mi pecado fue consumado. Que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo y quitó todo mi pecado, lavó con su sangre preciosa todos mis pecados, ¿verdad? Que soy una mujer justa, que soy una persona renovada gracias a Él. Todos los días vivo con agradecimiento en mi corazón. He pasado muchas situaciones, ¿sí? Como tal vez muchos hermanos y muchas personas lo hemos pasado. Pero una cosa sé, que la palabra de Dios es Dios mismo. Y que cuando Dios nos habla, ¿sí? Él cumple sus palabras, Él cumple sus promesas. La primera promesa que Dios me dio fue en el libro de Isaías, en el capítulo 48, el versículo 8, donde Dios me dijo: en tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Fue la primera promesa que Dios dio a mi corazón y le creí. Aunque yo le decía: Señor, ¿usted me da un pueblo? ¿Yo qué soy, Padre? ¿Yo qué soy delante de ti? Gracias, Señor. Gracias, Padre. No lo merezco, porque no somos merecedores de nada, ¿sí? Yo no merezco, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo. A muchas personas les digo: ¿por qué nosotros vivimos en el año 2024 si la tierra tiene más de 4.000 y pico de años? ¿Por qué vivimos en el año 2024 y no en el 4.000 y pico de años? ¿Por qué? Porque la bendición de todos nosotros los seres humanos partió desde el año en que nuestro Señor Jesucristo, hace 2024 años atrás, Él vino como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Vino a quitarnos el pecado, a salvarnos del pecado y de la muerte. Gracias a su sacrificio y gracias a su resurrección, nosotros podemos ser resucitados también con Él, ¿sí? Y sé que un día, ¿sí? Mi anhelo en el pasado, cuando yo no entendía la palabra, cuando yo no conocía el corazón de Dios, era temor de ir al infierno. Tenía miedo de ir al infierno. Pero después de que escuché este precioso evangelio, el evangelio de la salvación, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? De cómo Él fue sacrificado y todo lo que Él hizo para que una persona como yo, que no lo merezco, pudiera un día estar delante del Padre Celestial, detrás de Él, ¿sí? Que Él se presentara un día por mí, aunque yo no lo merezco, hermanos. Yo vivo con agradecimiento por esta salvación, por este evangelio, ¿sí? Sabiendo que la palabra de Dios es Dios mismo y que cuando Dios nos habla, ¿sí? Claro, Él es espíritu, por eso Él preparó a todos sus preciosos profetas, ¿sí? A todos, Noé, ¿sí? Moisés, Abraham, Isaac, todos sus preciosos siervos los preparó, ¿sí? Para que escribieran este libro santo, para hoy en día, para que nosotros conociéramos el corazón de Dios a través de este precioso libro, ¿sí? Conocer el corazón de Dios profundamente, como el siervo de Dios siempre nos enseña, ¿no? Verdaderamente yo estoy muy feliz, soy muy feliz, tengo los mejores hijos del mundo, tengo los preciosos siervos de Dios del mundo, son los mejores siervos del mundo. Agradezco a Dios que estos siervos de Dios, tan de lejanas tierras, hayan abandonado y dejado todo para nosotros, ¿sí? Le doy gracias a Dios, tengo muchos testimonios de lo que Dios ha hecho en mi vida, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos, en la vida de mi familia, cómo todos ellos son salvos, cómo tienen la seguridad de la salvación de todos sus pecados. Y sé que no solamente en esta tierra voy a estar con mi familia, sino en la eternidad también, porque es un cortico tiempo lo que vamos a estar aquí, ¿sí? Pero vivir en este mundo sabiendo que tenemos la seguridad, ¿sí?, de la salvación de nuestros pecados y que no tenemos pecado en nuestro corazón, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y gracias a que Él nos dejó, ¿no? Verdaderamente este libro precioso, este libro santo, soy la persona más feliz de la tierra, ¿no? Aquí en el libro de San Juan voy a leer última palabra, ¿no? En el libro de San Juan, el capítulo 8,
El versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Es una palabra, es una promesa de Dios, ¿sí? Que dice, de cierto, 2 veces dice, Dios está diciendo su santa palabra, 2 veces lo está diciendo. San Juan capítulo 8, versículo 51 dice, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte, ¿sí? Nunca, hermanos, veremos la muerte. Gracias al sacrificio, gracias a ese amor tan grande, gracias a que el Padre, nuestro Padre Celestial, envió a su Santo Hijo, nuestro precioso Jesucristo, ¿sí? Él nos dejó su palabra, como lo dice también, hermanos. Aquí muchas personas saben este versículo, ¿no? El capítulo 3 de San Juan, el versículo 16. Aquí dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí dice, ¿no? Más, porque de tal manera amó Dios al mundo. La iglesia, Dios me ha enseñado que Dios nos amó más a nosotros, más, nos prefirió más a nosotros. Aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Nosotros somos el mundo. Vivimos en un planeta Tierra, pero cada ser humano es un mundo. Y aquí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién está la vida? ¿Sí? ¿En quién está la salvación? En su Hijo, dice aquí. No se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estamos un corto tiempo, 60, 70, 80 años, muy cortico tiempo. Pero allá vamos a tener la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, ¿sí? Porque en el reino de los cielos no hay tiempo. En el planeta Tierra existe el tiempo, pasado, presente y futuro. Pero en el reino de los cielos no hay tiempo. Por eso la palabra de Dios dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Como nosotros creamos en este momento, así Dios está desatando en el cielo. ¿Sí? Si nosotros creemos verdaderamente que ya somos limpios del pecado, no por nosotros, no porque hayamos hecho algo, por la palabra, porque Dios nos dejó su promesa, nos dejó su palabra en la Santa Biblia. Por la palabra de Dios sabemos que somos limpios 100%, 100%, no 99.9%, 100% limpios de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, ¿sí? Y que tenemos ya la vida eterna. Por eso, hermanos, ahí lo dice, ¿no? La palabra de Dios dice, ahí dice capítulo 8, vamos a leer nuevamente, así ya para terminar, hermanos, dice en el capítulo 8, versículo 51, dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Qué debemos guardar? La palabra, no más. Es sencillo. Solamente que San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo, del corazón que le cree. Yo creí esta verdad, hermanos, ¿sí? Esto me ha dado mucha felicidad en mi corazón. Muchas personas en el mundo tal vez no crean, ¿sí? Pero los que tengan la oportunidad de creer esta salvación, es una bendición muy grande. Saber que no tenemos el pecado y que el Espíritu Santo de Dios entra en mi corazón porque fue el mayor regalo, el regalo más grande y más precioso que Dios nos ha dado es su Santo Espíritu, ¿verdad? En nuestro corazón. Dios nos guarda, nos cuida, nos protege, nos escucha. ¿Por qué? Porque ya tenemos la imagen y semejanza de su Santo Hijo en nosotros. Dios no mira lo que hagamos. Dios no mira si hicimos mal o hicimos bien. Dios que mira quién ha creído a mi palabra, quién ha guardado mi palabra, quién me cree, no más, ¿sí? Satanás trabaja mucho en nuestro pensamiento. ¿Para qué? Para hacernos caer en la fe, para que no le creamos, para que no recibamos la palabra.
pero no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra nosotros mismos, ¿sí? Votar nuestro pensamiento y aceptar lo que Dios nos dice. Vamos a ver el poder de Dios como Dios y la iglesia nos lo ha dicho. Muchas gracias, hermanos. Gracias por todos aquellos que me escucharon. Gracias por todos aquellos que están conectados. Dios los bendiga, Dios los cuide siempre. Y espero que Dios me dé esta gracia de seguir compartiendo con ustedes todos los martes a esta hora, ¿sí? Ya que por la gracia de Dios, Dios me permite estar aquí. No merezco esto, pero estoy muy agradecida con Dios. Vamos a orar, entonces ya para terminar. Señor Dios y Padre, muchas gracias, Padre, por tu sacrificio, por tu dolor, por tu amor tan grande, Señor Padre, que tú diste, Señor, hiciste por todos nosotros, amado Dios. Bendice a cada uno de todos estos hermanos, de todas las personas que nos están escuchando, Padre. Tú los bendigas, tú permites, Señor, que tu palabra entre en el corazón de ellos, Señor. Dale la felicidad, dale la paz, dales el gozo en sus corazones, Padre Santo. La situación no es nada, Señor, pero verdaderamente, Señor, tú cumples tus promesas. Si tú nos permites la gracia de creer solo a tu palabra, Señor, así, Padre, podremos ver, Señor, tu obra, tu trabajo, Señor, en nosotros. Padre, tu palabra dice en el libro de San Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Así permítenos, Padre Santo, guardar siempre tu santa palabra, Señor. Permite que el mundo entero, Señor, pueda recibir tu santa palabra, Padre. Negarse a sí mismo, a su razón, a su pensamiento, y que podamos caminar contigo, Señor Jesucristo. Muchas gracias, amado Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias por cuidarnos tanto, Señor. Y gracias por hacernos las personas más prósperas y benditas de esta tierra, amado Señor. Te lo agradecemos, Padre, y oramos a ti agradeciéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.